Bien, ahora vamos a trabajar este concepto. De nuevo vamos a ver el uso de las derivadas para clasificar máximos y mínimos. Em, Esto de los máximos y mínimos es una cosa fabulosa, ¿no? Que es a lo que queremos llegar al fin y al cabo. El concepto de máximos y mínimos es algo que nos ha perseguido por siempre, ¿no? A los seres humanos. En nuestra casa siempre queremos minimizar los costos y maximizar las cosas, ¿verdad? Es decir, que las cosas aguanten hasta donde podamos. Eh, en mi caso, ahí ando, por ejemplo, a mí me salen $100 mensuales de, de, de luz, de electricidad, por ejemplo. Mm. De esos $100 no bajo, mejor subo. Pero normalmente viene 95, 98, 100, 92, 104, por ahí así, ya lo tengo calculado. Pero, este, para mí ese es el máximo que voy a pagar. Ya si me paso de eso por algún impuesto o algo que a esto se les ocurra, me le ocurre cada cosa, entonces yo tengo que tomar medidas, ¿va? Por ejemplo, yo tengo mi refri aquí arriba en mi oficina, tengo una refri pequeñita, bueno, no es tan pequeña, pero la he desconectado porque realmente no la usaba. Eso es para minimizar costos, ¿no? Y que me quede más dinero. Eh, Uno ahí anda, por ejemplo, yo tengo una de esas cosas para agua helada y agua caliente, dispensador de agua. En la noche yo lo desconecto, pues, no lo necesito. En el día sí necesito el agua helada, que a mí me encanta. El agua caliente casi no la uso, se lo desconecto. Y así, ¿verdad? El aire acondicionado no lo pongo a trabajar hasta, bueno, normalmente a esta hora siempre lo uso, ¿va? Por el equipo. Y así, ¿verdad? Entonces, uno siempre anda minimizando los costos y maximizando los productos para uno. Esa es la vida, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos, porque al fin y al cabo se trata de eso. Pero ¿de dónde nos viene esa lógica de ahorrar a nosotros? Bueno, de querer ser ahorrativos con las cosas. Mm, La misma naturaleza nos ha enseñado a eso. Eh, los planetas son redondos porque son esféricos y la esfera es la que guarda mayor cantidad de materia con menos recursos. Por eso los planetas y las estrellas son esferas, ¿verdad? Básicamente esféricos. Precisamente por eso en el universo no vas a encontrar cosas cuadradas, ¿verdad? Como en el caso de los planetas, o los asteroides, porque son pedazos de planetas, ¿no? Son la basura espacial, ¿verdad? Producto de colisiones de millones de años. Entonces nosotros queremos maximizar las utilidades y minimizar los costos. Eso es plan de trabajo que como seres humanos ejecutamos siempre, ¿no? Eso es lo que buscamos establecer. Eh, por ejemplo,
en el caso del gasto del combustible, ¿verdad? Que si no mal recuerdo, el gasto del combustible anda por ¿cuánto está? ¿Cómo está el combustible? A ver, ¿cuánto? 4.70, ¿va? Así leí ahora. A ver, los que compran gasolina aquí. ¿Alguien que haya comprado gasolina hoy? 4.60, 4.70, ¿no? ¿O no? A ver, ¿quién echó gasolina hoy? Nadie. Bueno, pues el combustible está carísimo. Este, y por supuesto eso trae repercusiones fuertes, ¿verdad? Porque uno tiene que pagar más definitivamente, ¿verdad? Porque las cosas se ponen más caras. Este, el problema de nuestro país es que cuando las cosas suben, no vuelven a bajar. Es porque vivimos en un estado que así ha sido siempre, pues. Las cosas suben. 4.20 el galón de regular. Ah, vaya, sí, yo 4.20. Pero la especial, este, anda más cara. Dará por los 4.40 quizás, pero un poco más cara. Este, y yo he tenido que, no me gustaba, eh, me gustaba andar mi camioneta, una camioneta que tengo, una Ford Escape, de esas grandes, pero le puse motor nuevo y aún así, vea, es carísimo. Entonces tengo que usar un carro que tengo, que está bastante nuevo, porque me sale más barato. Pero a eso he llegado, ¿verdad? Porque si no, el gasto de combustible, pues te genera cambios en el presupuestario, ¿verdad? Así que nosotros siempre queremos andar ahorrando, ¿no? Minimizando costos. Esa es la vida de nosotros. Si no, vean cuando les caen los seminarios, ¿va? Este, cuando les cae hacer un diferido y tienen que pagarlo, ¿verdad? O sea, te golpea el fondo, ¿no? El bolsillo. Eh, eso es así, ¿verdad? Una cosa eh, que es la naturaleza de nosotros, ¿va? De los seres humanos. Este, es, es la mentalidad de nosotros de ahorrar, porque para eso, es decir, es un método de protección, es un método para sobrevivencia también, claro, la sobrevivencia. eh, Así que los máximos y mínimos han tenido una cuestión histórica fabulosa. eh, y en este siglo, el siglo XXI, ¿no? El siglo XX fue el siglo quizás el siglo memorable de la humanidad. A mi gusto es el siglo memorable, ¿verdad? Porque nos enseñó todo esto que sabemos ahora. Es el siglo de la creación de la inteligencia artificial, ¿verdad? El siglo XX, no el XXI, que lo de la IA viene de hace rato, no es nuevo. Que ahora se evolucionó, sí, pero toda la base matemática fue del siglo XX, ¿verdad? Así como las comunicaciones, las- el desarrollo de nuevas cosas, ¿verdad? De nuevos avances tecnológicos. Eh, uno, uno debe de entender que en la vida todo tiene un máximo y todo tiene un mínimo. Este,
inclusive cuando usted plancha su ropa, ¿va? hay una, la plancha no se pone al máximo porque si la tela es suave, usted se va a acabar la tela, ¿va? O sea, hay un máximo de resistencia de la tela. Ahora, si va usted a planchar un jeans, pues sí, pero si va a planchar una camisa así, una camisa suave, ¿no? Lo más probable es que la destruya, ¿va? Es decir, en la vida tenemos ese fenómeno en todos lados, hasta para cortarte las uñas, si te cortas más de la cuenta y te molesta, ¿verdad? En todo es así, ¿verdad? Todo está limitado, hay un límite, igual nuestra vida tiene un límite, es una verdad absoluta de que nosotros vamos a morir, ¿verdad? Y otra verdad absoluta es que ninguno de nosotros va a estar vivo dentro de 100 años, eso no tengo ni que adivinarlo. Este, eh, Dentro de un siglo no vamos a estar vivos. Eso es una verdad contundente, ¿verdad? De la naturaleza humana. Eh, la cuestión de la resistencia a los materiales ha sido una de las cosas que los seres humanos hemos querido resolver por siempre. Vamos a ver. Imagínense, vamos a ver unos ejemplos de esto antes de ver ya la consideración de los máximos y mínimos. Vamos a poner acá. Y vamos a preguntarles a algunos. Vamos a ver. Miren eso. Miren eso. Veamos otro. Veamos. Miren este. Este. Tenemos esta otro. Bueno, la primera pregunta que les quiero hacer es qué creen que se necesita saber para que ese submarino salga en el hielo. Vamos a ver. Quiero opiniones. Es de máximos y mínimos. Vamos a ver. Quiero escucharlos. Ustedes no hablan. ¿Qué creen que se necesita? Quizás la resistencia del hierro para resistir el impacto con el hielo macizo. Sí, esa es la resistencia, ¿no? Y la resistencia tiene un límite, ¿verdad? Sí, sí, tiene un límite. Sí. Eh,
ese límite define qué tanto puede soportar el submarino al golpear el hielo. Ahora bien, como es un material, es una resistencia de materiales, ¿qué debió haber tomado en cuenta el submarino antes de salir? Porque el submarino no ve dónde va a salir, pero puede medir. ¿Qué creen que midió primero? El grosor de la capa de hielo. El grosor de la capa de hielo. Exacto. Porque exacto, la densidad de la capa de hielo. Es decir, si el hielo tiene 5 metros de altura, pues a saber si el submarino va a romper la capa. Entonces, uno tiene que saber, primero tenían que saber cuál era la capacidad del ancho de la capa de hielo para poder salir a flote. Ese es el primer gran detalle. Segundo es la resistencia del material con la que está construida el submarino, ¿no? ¿De acuerdo? Hay un límite siempre, hay un máximo, ¿verdad? Hay un máximo de la capacidad de la placa de lo que cubre un submarino. Y por supuesto la mínima capa de hielo que puede romper, ¿verdad? O la máxima capa de hielo, que en este caso normalmente anda por los 2, 3 metros. ¿Bien? El lugar donde va a salir, tiene que medir todo eso. O sea, esas cosas nosotros las logramos como humanidad hasta, hasta en el siglo XX. Es decir, voy a contar una historia. Vamos a ver, vean esto. Vamos a ver un pedacito de una película, pero que es cierto. Vamos a ver esto. Para que más o menos se ubiquen de qué estamos hablando. A ver si tiene subtítulos. Ustedes no lo escuchan, ¿verdad? Pero esto no tiene subtítulos. Vamos a ver hasta dónde. No, no es aquí. Espérenme. No es aquí. Vamos a ver de dónde surgió ese volado. Está bien difícil que lo encuentre. Sí, está bien difícil que lo encuentre. Esa parte. Y lo que quería que vieran era. Vamos a ver si es aquí. Parece que no. Parece que no. Bueno, pero les cuento. Allá por los años, que vean cómo evolucionó las cosas, ¿verdad? Voy a contarles 3 cuestiones de máximos y mínimos que son tecnológicas que tienen que ver con las derivadas, justamente. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, Hola. Bueno. Pues usted, compañero. Sí, licenciado. Bueno, es que alguien está diciendo que no escucha nada. Bueno, fíjense que allá por los años, a ver, los años 60, que había terminado la Segunda Guerra Mundial, terminó en el 45. Entonces el mundo, desde los años 20, siglo 20, los años 20, los años 30, ya se estaba trabajando muchísimo en los avances tecnológicos que tenemos y que gozamos ahora. Pero ya por los años 50
una de las cuestiones más importantes que existía era la cuestión de la resistencia de los materiales. Este, los famosos máximos y mínimos de la resistencia de materiales y, y una de las cosas que hizo estudiar, por ejemplo, el máximo y el mínimo de la resistencia de un material, lo, lo vemos ahí por los años 50. Pero lo que sucede con la humanidad y con todos nosotros es que cuando tenemos la ventaja, pues a veces nos acomodamos. Nos acomodamos tanto que terminamos perdiendo la ventaja. Es decir, eso es algo que ustedes tienen que tener claro para su vida como futuros profesionales. Cuando tú tienes la ventaja técnica, no te puedes dormir en tus laureles. Es decir, tienes que seguir aprendiendo porque tarde o temprano alguien que tú habías tenido por débil, pues terminará alcanzándote y superándote. Eso es una regla general. Es decir, eso sucede a menudo. Pues en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía la ventaja tecnológica en términos de misiles, ¿no? De armas nucleares. Entonces, tanto era así que Estados Unidos era el único que tenía en ese momento la capacidad de atacar cualquier país del mundo con armas nucleares desde su territorio, porque su armamento pues era lo suficientemente capaz de alcanzar, digamos, algunas de las partes esenciales de su némesis, ¿no? En aquel momento, que era la Unión Soviética o Rusia. Entonces, estamos hablando de los años 50. Pero los rusos no habían podido desarrollar, digamos, misiles intercontinentales que les permitieran golpear a Estados Unidos en esos años, los años finales de los años 50. Entonces no tenían esa posibilidad, digamos. Sin embargo, idearon una cosa eh, fundamental y aquí viene la aplicación. Desarrollaron un submarino, uno nada más, se llamaba K-19. Este submarino dijeron, bueno, si no los podemos alcanzar desde nuestro territorio, podemos alcanzarlos desde el polo. Es decir, llevemos nuestro submarino al polo norte, y desde el polo norte lancemos un misil que pase sobre Estados Unidos y que Estados Unidos vea que tenemos la capacidad de aniquilarlos también. Claro, eso tenía un problema. El primer problema era la resistencia del submarino. El segundo problema era la medición de la capa de hielo. El tercer problema era justamente que la capa de hielo tuviera ciertos parámetros que le permitieran al submarino golpear la capa de hielo y romperla. ¿Ya? Entonces, eh, pues ahí en los años 60 justamente, que es lo que sale aquí, es esto, hacen, hacen el disparo que les estaba contando. Pero habían roto ya vieron la capa de hielo. De romper esa capa de hielo, significaba un avance tecnológico muy alto. Este, y ahí está, justamente ese es. Entonces, cuando, cuando ellos logran hacer eso, este, cuando logran hacer eso, Estados Unidos se da cuenta inmediatamente, ¿verdad?
Se dieron cuenta porque ya existía la posibilidad de detectar. ¿Y cuál fue su sorpresa? En ese momento se dieron cuenta de que ellos podían ser aniquilados también. Pero había un problema. El submarino solo ese era. Claro, ellos les hicieron saber a los norteamericanos que ellos tenían una flota de submarinos de esa capacidad. Pero el submarino cuando hizo eso también casi se destruyó porque lo han remolcado a la Unión Soviética. Murieron casi todos, le voy a decir. Este, pero lograron en cuestión de muy poco tiempo resolver el problema que había tenido el K-19 y preparar una flota capaz de hacer eso. Claro, con los años, ya con los años 70, el problema de los misiles intercontinentales se resolvió y Estados Unidos perdió esa hegemonía, tanto así que terminó convirtiéndose en la segunda potencia militar del mundo, porque la primera potencia militar en los años 70 y 80 no era Estados Unidos, era la Unión Soviética, y de lejos. Pero vean cómo cuando uno, esto tómenlo para enseñanza como profesional, vinieron a Estados Unidos con la caída de la Unión Soviética que implosionó desde adentro, no perdió la Guerra Fría, así como en una guerra convencional ni nuclear, la perdió desde adentro, no. Estados Unidos no ganó esa guerra, o sea, esa mentira que les dan de que ganó la Guerra Fría es la misma paja con que ganó también la carrera espacial. Es una de las farsas más grandes que puede haber. Eso solo lo pueden creer los estúpidos y los ignorantes. Entonces, cuando terminó la Unión Soviética, pues Estados Unidos se quedó tranquila, ¿no? Como única superpotencia y se acomodó de que la debilidad, de que Rusia iba a ser débil y todo eso, cosa que han vendido siempre. ¿Y quién terminó esto? Pues resulta que ahora tiene la ventaja de los misiles, ¿no? Los misiles hipersónicos. Una ventaja tecnológica que está muy de lejos de Estados Unidos. Y eso es cuando vos te acomodás. Entonces, jamás, aunque sea la potencia militar del mundo, te puedes acomodar. Ya esto, fíjense que yo no sé por qué la humanidad y los seres humanos no entendemos esto. Fíjense que allá por el siglo XVII, vamos a ver, siglo XVII, vamos a ver, siglo XVII. El Imperio Otomano era el imperio que gobernaba el mundo, básicamente, ¿no? El Imperio Otomano era enorme, ¿no? Eh, los otomanos invadieron básicamente toda Europa del Este, Rumania, Hungría, y de ahí viene la famosa leyenda de Drácula, ¿no? Vlad Tepes, era un príncipe rumano que también se crió con los otomanos, ¿no? Les declaró la guerra y sí fue amargo para los otomanos el hecho de que su príncipe va criado en el imperio pues se haya vuelto tan sanguinario, tanto que creó la leyenda de Drácula, ¿va? Eh, Hay una leyenda bien romántica de Drácula, pero surge justamente de la guerra con los otomanos. Pues los otomanos en esa época, igual que ahora, ¿no? Este, Conquistaron casi todo el Mediterráneo, casi era un lago, igual que para Roma, era casi un lago otomano, el Mar Negro. Es decir, los otomanos tenían control sobre todo eso. Eh, Pedro el Grande hizo una flota para buscar vencerlos.
Pero en realidad no buscaba eso, lo que buscaba era probar, testear a la flota otomana. Y hizo una flota porque él fue a aprender a hacer barcos a Holanda, Pedro el Grande, el zar. Mandó una flota a ver si destruía la flota otomana y se la hundieron toda, pero aprendió. Y los otomanos se confiaron, pensaron de que siempre iba a ser así. Pero unos años después, toda la flota otomana fue completamente destruida y perdieron toda Ucrania y Crimea, ¿no? A manos de Rusia. Por eso es que Crimea pertenece a Rusia, siempre ha pertenecido históricamente. Por más que ladren de que pertenece, mentira. Todos ellos han pertenecido a Rusia. No, ahí no hay para dónde darse vuelta. Es histórico, está en la historia. Lo que pasa es que el fanático tonto que nunca ha leído no entiende eso. Entonces, el mundo, de nuevo, los otomanos se confiaron otra vez. En esto de la tecnología, no hay que confiarse. Es decir, el mundo va cambiando paulatinamente y tú nunca te puedes detener en tu aprendizaje porque eh, con el avance de las matemáticas, del cálculo diferencial e integral, con la optimización ya vista matemáticamente, se vinieron a resolver un montón de cosas. Por ejemplo, la resistencia de los materiales. ¿Verdad? Y veamos submarinos, veamos esto. He tomado los submarinos más potentes y profundidad que alcanzan. Vamos a ver. Miren cómo estamos. Aquí están. Otra vez. Esto lo dice la Google, ¿no? Que es de Estados Unidos. Miren cómo está. Acá 184 metros. Me parece miserablemente pobre. ¿Ah? Los tifón Akula. Dice que puede romper capas de 2 metros. Fíjese bien, 2 metros de hielo. Lo que estábamos viendo. No es mucho. Los Seawolf, que son de los más operativos de Estados Unidos, llegan hasta 480 metros. Y los Janssen, profundidad máxima de 400 a 600 metros. Eh, Imagínense la resistencia, la presión que existe en el mar a 600 metros de profundidad. ¿Ya? ¿Se puede imaginar eso? 600 metros. Aquí ya está claro quién es el que gana en combate en el mar. Así que no se crean todas las películas de Rambo. ¿Va? Aquí está claro quién gana. No importa que de dónde sea el submarino. Si se enfrenta a un Janssen, se murió porque este puede alcanzar los 600 metros. Quiere decir que está 200 metros más abajo, 120 metros más abajo que el más potente que tienen estos. O sea, está muerto. Porque puede ser destruido desde abajo. Porque nada puede bajar más abajo que esto. O sea, la ventaja tecnológica la tienen estos, el Janssen, 600 metros. Ahora vean esto, a qué profundidad está el Titanic. Creo que 12.000. No, aquí está. Sí, 12.000 pies. 3.800 a 3.821 metros. Así está. O sea, son casi 4 kilómetros, ¿no? Y le vamos a preguntar qué submarino, porque bajó un submarino, ¿se acuerdan de eso? Submarino bajó hasta el Titanic. Ya se imaginarán cuál y de dónde. Vamos a verlo.
Aquí está. El Mir. Este. En la película, de nuevo, en la película de Titanic no le hacen referencia, pero cometen un error al principio de la película, porque el barco que lleva el submarino este que bajó en la película del Titanic no es de Estados Unidos. Miren la película al principio. Esos submarinos Mir se puede imaginar bajar a 4 kilómetros de profundidad. ¿Cuál es la potencia que tienen los materiales que eso tiene? ¿Cuál es el máximo de aguante que tiene? ¿Cuál es la presión máxima que eso tiene? Como ven, todo se trata de máximos y mínimos. Todo se trata de máximos y mínimos. En realidad, nuestra vida se trata de eso. Este, Se trata justamente de vivir cada día con ese fantasma del mínimo o del máximo. Siempre es así. Este, y siempre ha sido así, desde que nosotros poblamos la humanidad. Eh, para una población enorme como la nuestra, ¿cuál es la máxima capacidad que tiene la Tierra? ¿Y cuál es lo mínimo que nosotros podemos consumir para que la Tierra se sostenga? Es decir, eh, hay verdades absolutas, ¿verdad? La Tierra no es eterna. La Tierra no es para siempre. Nuestro planeta en unos 5 millones de años ya no va a existir, ¿no? Nuestro Sol la va a consumir. Eso es una verdad absoluta. O sea, ahí no hay nada que decir. Sí. Entonces, se nos acabó el tiempo. Es decir, tenemos que salir de aquí. Entonces, las, el uso y el avance tecnológico, solo eso nos va a salvar, nos va a salvar como humanidad. Este, ¿sí? Nos va a salvar como humanidad. Entonces, ahora vamos a ver, permítanme un segundito, ya les cuento el chambre. Permítanme un segundito, ya les cuento el chambre. Ya les cuento. Esta llamada es sumamente importante, creo yo. Esta llamada la estaba esperando, ¿eh? Ya les cuento. Hola, buenas noches. Tengo una llamada. Sí, sí, dígame. Sí, es de avispa.
Vaya, miren, les cuento. Es que tengo mi panal de abejas aquí, que no me había dado cuenta. En la segunda planta están en los alambres de luz, están clavadas ahí arreglando su panal. Y entonces, como están en los alambres, tengo que llamar a los bomberos y me tocó que llamarlos. Y la llamada que acabo de tener justamente de ellos. Sí, porque si no lo llamo ahorita, el problema me va a ser más yuca, ¿verdad? Primero porque hay alambres de electricidad y entonces no puedes echarles nada porque puede ser un poco peligroso, ¿ah? Puede ser un poco peligroso, así que perdónenme que tengo que mandarle la ubicación a este señor, a los de bomberos, para que vengan a arreglar eso, porque si están en los alambres de alta tensión que están afuera y tirarles agua, puede ser peligroso porque puede haber un cortocircuito y nos va a salir más caro. Este, Ahorita, permítanme un segundito, solo mando esto. Ay, disculpen, pero este volado no puede esperar. No se preocupe, Lick. Ya lo mandamos aquí. Vamos a ver. Es decir, si fuera en otro lugar, yo me hubiera no puedo matarlas tampoco. Ustedes nunca van a matar a las pobres abejas, ¿verdad? Ya saben por qué, ¿verdad? ¿O no? ¿Ah? Que son las que polinizan las flores Y y sin ellas, árboles. sin ellas estamos jodidos. Sin ellas estamos en una situación paupérrima. Entonces yo no puedo hacer eso, pero ahí las tengo y son varias, son bastantes. Claro, a mí no me han jodido, solo se me quedan viendo así de lejos, va. Pasan ahí, aquí pasan por la ventana, las he visto, y es que eso fue lo que vi que empezaron a pasar, y son varias, y son un buen ejército, entonces las tengo atrás de mi pantalla, están realmente en la pared atrás de mi pantalla. Ahorita aquí en la segunda planta, si pudiera sacar las manos por la pared, tocaría el panal. Entonces, tenemos que ver cómo las alejamos de acá. No se les echa nada, solo se lava con algo que ellos tienen, un repelente para que se vayan a otro lugar. Y debe de ser porque yo tengo hay flores aquí afuera de mi casa, a mí me encantan, entonces algo ha de ser de eso, voy a tener que ver qué hago. Pero bueno, es una bendición tenerlas allá afuera, pero tampoco las puedo tener que crezca el panal porque va a ser un problema después. Bueno, sigamos, ya resolví esto. Ya van a aparecer por ahí. Y cuando vengan, me disculpan, solo les voy a señalar. Ahí, pues es una cuestión que ha salido así, pero tenemos que resolverlo. Bien. Entonces, después de hablado de esto, ¿no? Los máximos y mínimos han resuelto un montón de cosas, man, como ustedes no se imaginan. Resistencia de materiales, hemos podido construir las cosas que hemos construido en arquitectura precisamente por eso. ¿Verdad? Los hermosos edificios que hay en el mundo, ¿verdad? Hemos podido resolver, híjole, un montón de cuestiones que uno se sorprende, ¿verdad? De las capacidades que hemos llegado a alcanzar como seres humanos. ¿Y quién iba a decir que una pequeña cosa como la derivada iba a ser la fuente de solución de todo esto? No sé si tienen alguna pregunta antes de continuar, algo que quieran saber, una preguntita antes de continuar con esto, con el concepto de segunda derivada. ¿Algún comentario? ¿Ah?
No, Lick, de mi parte no. Bien. Entonces, la concavidad y extremos se refieren a máximos y mínimos, y concavidad se refiere a los cambios de forma de una curva. Vamos a usar el criterio de la segunda derivada. Fíjese bien, la segunda derivada. La segunda derivada, que se llama f segunda, mide la razón de cambio de la pendiente de la recta tangente. Geométricamente, esto define la curvatura o concavidad de la función. ¿Ya? Eso es lo que define geométricamente. La curvatura. Cuando habla de la curvatura es si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y ahí está, ¿ves? Si la segunda derivada de una función es positiva, en un intervalo, la gráfica es cóncava hacia arriba. O sea, tiene forma de U. Y las tangentes quedan debajo de la curva. O sea, todas las rectas tangentes van a quedar debajo. Ya vamos a ver un ejemplo. Si la de segunda derivada es negativa, en un intervalo la gráfica es cóncava hacia arriba. O sea, va a tener la forma de U invertida. Quizás la voy a poner, fíjense. Permítanme. Va a ser así, ¿ve? Y a esta también la vamos a ponerle. Vamos a ponerle la forma. Al revés. Ahí está. Listo. Entonces tiene la forma invertida. O sea, todas las tangentes quedan por encima de esta curva. ¿Ya? Vamos a ver por qué. O sea, fíjense bien, si es cóncava hacia arriba, tiene forma de U. Si es cóncava hacia abajo, tiene una forma de U, pero invertida. Y el criterio de la segunda derivada me permite a mí lo siguiente. Si tengo un punto crítico, que fue lo que vimos en la clase pasada, si la segunda derivada es positiva, entonces tiene un mínimo local en C. ¿Sí? Si la segunda derivada es positiva, entonces tiene un mínimo local en C. Si la segunda derivada es negativa, entonces f tiene un máximo local en C. Incluso si la segunda derivada es 0, el criterio no aporta información y se debe recurrir al criterio de la primera derivada. Fíjense bien, esos son los elementos que nosotros nos tenemos que aprender. Ya, esos son los elementos que nosotros nos tenemos que aprender. Importante. Entonces, ¿cuál es la metodología que vamos a seguir? Primero tenemos que sacar la derivada. Luego sacar los puntos críticos, que es lo que hicimos en la clase pasada, ver dónde la derivada es 0. El tercer componente es hallar la segunda derivada. Luego sustituir cada punto crítico en la segunda derivada. Y por último, clasificar, aplicar el criterio basado en el signo resultante. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Supónganse que yo tengo esta función. Esa función es x cubo menos 6x cuadrado más 9x más 1. Y entonces vengo yo y hago la primera derivada. Cuando hago la primera derivada, esto es el primer paso, 3x cuadrado menos 12x más 9. ¿Ya? Factorizando un poco, voy a hacerlo despacio. Saco el 3 y el 3 es factor de este 3, de este 4 y de este 3. ¿Sí? ¿Ya? Ahí se ve. Factor común. Y entonces, esto me va a dar 3 factor de x menos
4 sumado m de 4 multiplicado 3 sería, vamos a ver, 3 y 1. ¿Ve? Que menos 3 menos 1 es menos 4 y menos 3 por menos 1 es 3 positivo. Ahí está. Eso es factorizando. Resulta que los puntos críticos que tiene es x igual a 3 y x igual a 1. Ahí están los dos puntos críticos. X igual a 3 y x igual a 1. Eso es fundamental, sacarlo. Luego, el siguiente paso es la segunda derivada. Si yo hago la segunda derivada de esto, me da 6x menos 12. 6x menos 12. Entonces, voy a hacer la evaluación. En x igual a 1, si hago la segunda derivada, en 1 me va a dar 6 por 1 menos 12, eso es menos 6. Menos 6 es menor que 0. Se convierte en un máximo relativo. Porque eso dice que si la segunda derivada es negativa, es un máximo. En x igual a 3, la segunda derivada en 3 me dio positivo. Si la segunda derivada es positiva, es un mínimo relativo. ¿Ya? Entonces, fíjense que la segunda derivada me permite a mí ver los máximos y mínimos de una función directamente, sin necesidad de andar haciendo cuadros de variación. Repito, yo tengo que hacer la derivada, la primera derivada, sacar los puntos críticos, evaluar la segunda derivada y en la segunda derivada evaluar los puntos críticos. Si la derivada es menor que 0, tengo un máximo. Si la derivada es mayor que 0, tengo un mínimo. Y en efecto, fíjense que si yo agarro la función y la grafico, vamos a ver que eso es cierto. Vamos a ver. Vamos a Gebra clase. Ahí está. Pero no era esa. Era así. Bien. Ahí está. Miren. Esa es la función. Vean. Entonces dice aquí que en x igual a 1 tiene, que es la segunda derivada, tiene un máximo. En efecto, si hacemos x igual a 1, ahí está, x igual a 1, aquí, exactamente. Ahí tiene un máximo. Vamos a quitar esto. Ahí tiene un máximo. En 1. Y tiene un mínimo, aquí ve, en x igual a 3. Ahí se ve el máximo y el mínimo. Porque si yo trazo las rectas tangentes, vamos a ver. Si yo trazo la recta tangente por acá, vean, y si trazo la recta tangente igual, ¿ven? Rectas paralelas al eje X. Miren la gran ventaja que esto tiene. Y aquí está lo de concavidad, quiero mostrárselos. Quiero mostrárselos. Si yo hago la recta, si yo agarro un punto aquí y hago la recta tangente, miren, aquí la derivada como miren, es positiva, ¿eh? Positiva, 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 ¿eh? Es positiva. Entonces, como la derivada es positiva en todo esto, ¿eh? Entonces esto tiene que tener forma de u invertida, y aquí está, ¿ve? Como la derivada es positiva, aquí lo vimos nosotros, ¿ve? Si la derivada es positiva, debe ser cóncava hacia arriba, o sea, tiene una forma, fíjense bien, de u, sí, de u. Si la derivada es mayor que 0. Vean aquí, esta es la derivada mayor que 0. ¿Sí? Mayor que 0. ¿Sí? Vean cómo viene.
Cuando la derivada es menor que 0, miren, esa derivada es menor que 0. Miren, está bien, menor que 0. Y aquí está el cambio de concavidad de nuevo. Entonces, aquí hay cambios de concavidad cuando la derivada es positiva, negativa, positiva. Lo que sucede es que en los cambios de concavidad o de creciente a decreciente siempre hay máximos o hay mínimos. Entonces, esta es una manera bastante, pero bastante eficiente de cazar un punto, los máximos o mínimos relativos de una función, utilizando el criterio de la segunda derivada sin necesidad de andar haciendo demasiado. Entonces, veamos otro ejercicio. Vean este que es sencillito. Tengo f de x igual a x cuarta. Ni le voy a poner en x igual a 0. La primera derivada me da 4x cubo. Quiere decir que el único punto crítico es x igual a 0. ¿Por qué? Porque como voy a hacer 0 la derivada, vamos a ponerlo, esto igual a 0. Entonces quiere decir que x igual a 0 es el único punto crítico. Eso está claro. ¿Cuánto da la segunda derivada? La segunda derivada da 12x cuadrado. ¿Ve? Y la derivada de esto. Y al evaluar la segunda derivada, eso da 0. Entonces, ¿qué es lo que dice el criterio? El criterio no es concluyente. Porque, miren lo que dice la teoría. Si la segunda derivada dice 0, el criterio no aporta información. Y aquí tenemos ese caso. En el caso de que la derivada es 0, que no aporta ninguna información. Pero, sin embargo, al ver la gráfica de esta función, vemos que en x igual a 0, al hacer la gráfica, hacer uno nuevo, cartar, vemos que en x igual a 0 sí tiene un, miren, bien pegada, ¿ve? Sí tiene un mínimo, ¿no? A pesar de que el criterio no te dice nada, porque la segunda derivada de 0 no concluye nada, una breve análisis te permite ver que justamente tiene un mínimo. Eso puede suceder. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo 3 para que se vayan ustedes acomodando a esto, porque esto es lo que vamos a usar para los problemas de aplicación. Vamos al ejemplo 3. Vamos a agarrar esta función. Vamos. Agarramos la función. Vamos a hacer la derivada. Es lo primero que tenemos que hacer. F' de X sería, es que se mira terrible esto, vamos a ver. No se ve bien. Ahora sí. Ok. Y ahora hacemos la flecha. Ok. ¿Quién es F'? F' de X sería 2X menos 8, ¿no? Esa sería la derivada.
Ya, ese sería mi primer punto. Mi segundo punto a resolver es mi segundo punto a resolver son los puntos críticos, es decir, donde la derivada valga cero. Donde la derivada sea cero. Eso significa donde 2x menos 8 es cero. ¿Ah? Y eso quiere decir que x tendría que valer 2x, tendría que ser igual a 8. Y eso significa que x tiene que valer 8 entre 2. O sea, x tiene que valer 4. Entonces, mi punto crítico, mi único punto crítico es x igual a 4. Punto crítico es x igual a 4. Ahí está mi punto crítico. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que la segunda derivada, vamos a hacer la segunda derivada. Si hacemos la segunda derivada es 2. ¿Ah? Deben de ser ellos, permítanme. Hola. Hola, hola. ¿Y? Va, voy a salir. Va. ¿Me permiten un momentito, jóvenes? Está Sí, bien. Lick. Va, ya De regreso. acuerdo. ¿Ah? Voy a ir a indicar dónde es la cosa.
Pues ya me dio risa, miren. Otro problema de máximos y mínimos me salió ahí. Ya no están, ¿sabían? Se han ido. ¿Saben lo que me dijo el bombero? Adivinen. Dice que ellas van de paso y que andan calculando el espacio, a ver si tiene suficiente espacio, si tienen el mínimo espacio, me dijo. Oiga, el mínimo espacio para hacer su... Y me dijo, es que usted tiene varias flores ahí y aquí hay agua, me dice, sí, entonces ellas, pero ya no estaban. Ahorita que fui a ver no había ni una tan solo. Entonces me dijo, él quizás iban de paso, porque no habían estado aquí, Van Oleri, pero era un ejército. Entonces me dijo, no, ellas van de paso, pero mañana si aparecen, si vieron que tienen el espacio mínimo para crear su nido ahí, ahí las va a encontrar en la mañana. Y entonces sí tengo que venir y vamos a usar repelentes, me dijo, porque no las podemos matar, o sea, ya no se puede hacer eso. Y tienen razón, yo sería el primero que me opondría. Pero sí que vayan a buscar, no sé, ahí hay árboles más allá arriba, pueden ir a buscar en algún árbol. Pero bueno, ya veremos, ya se fueron. Así que felices se fueron porque no les tocó que hacer nada. Bueno, sigamos. Ya pasó. Pero ahí salieron los máximos y mínimos. Miren, estaban taloneando a ver si había espacio suficiente entre los dos cargadores que hay de electricidad para meter ahí su panal. Y viendo las condiciones. Cosa seria con ella, ma. Son más antiguas que nosotros, lo sabían, ma. Y hay que respetarlas. Bueno, segunda derivada. 2x. Aquí nos habíamos quedado el punto crítico, x igual a 4, segunda derivada. Entonces, el cuarto paso, fíjense bien, a paso lo llevo, es ver si la segunda derivada es como es. Bueno, vamos a ver la segunda derivada en x igual a 4. Segunda derivada en x igual a 4. Pero como la derivada es constante, es 2, la segunda derivada siempre va a dar 2 y como 2 es positivo, ¿qué dice la teoría? Si la segunda derivada es positiva, aquí está, ¿ven? Si la segunda derivada es positiva, es un mínimo. Entonces, usamos eso. Tenemos entonces en x igual a 2, tenemos un mínimo. ¿Ya? Tenemos un mínimo. Justo. ¿Mm? Bien, veamos si es cierto. Vamos a graficarlo. Tenemos la gráfica. A ver aquí. Ocho x más 12. Ahí está. Vean, esa es la gráfica. Ahí está. Y evaluamos en x igual a 4. Perdón, aquí era 4, ¿verdad? Era el punto crítico. Dice que en x igual a 4 tenemos un mínimo. Eso lo podemos ver aquí. Aquí está x igual a 4. ¿Ven? X igual a 4 está aquí. Justamente, si hacemos la recta tangente, vamos a ver que en x igual a 4 tenemos una recta paralela al eje x, ¿ve? Listo. ¿No? Ese es un mínimo. ¿No? Fabuloso. ¿Ya? Vamos a otro ejemplo. Solo son muy pocos pasos, pero me van a servir para resolver los problemas aplicados que vamos a ver en la próxima clase. Ejemplo 4. Ejemplo 3. Ejemplo 4. Y vamos a poner este problema.
Vamos a resolver este. Solución. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Primero tenemos que hacer la derivada. Eso es lo primero, es el primer paso, no se les olvide. Primer paso, derivada. Derivada de esto sería 4x cubo menos 12x, nada más. 4x cubo menos 12x. Y esto lo podemos factorizar por sacar el 4. ¿Qué sería 12x cuadrado, Liz? 12. Perdón, sí, 12x cuadrado, gracias. 2x cuadrado, como dice la señorita. Sacamos el 4x cuadrado de factor, ¿verdad? 4x cuadrado, factor de x menos 3. Y en efecto da 4x cuadrado por x es 4x cubo. Y 4 por menos 3 es menos 12x cuadrado. Ahí está. Igual a 0. Y entonces me sale x igual a 0 es una raíz. Porque para que esto sea 0, pues x puede valer 0 o x puede valer 3. Entonces tengo dos puntos críticos. Entonces los puntos críticos, vean que yo lo he hecho más corto, puntos críticos son x igual a 0 y x igual a 3. ¿Ya? Segundo punto. Vamos a ponerle segundo punto. El segundo punto es hacer la segunda derivada. Vean que ahora se lo he hecho más cortito. Segundo punto es hacer la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada? Sería 12x cuadrado. Sí, 12x cuadrado menos 24x. 24x. Ahí está. Esta es la segunda derivada. Y cuando ya tenemos la segunda derivada, viene el tercer paso, que es evaluar la derivada en los puntos críticos. Si evaluamos la segunda derivada en 0, tengo 12 por 0 al cuadrado más 24 por 0. Y eso es 0. Aquí no hay criterio, porque la segunda derivada nos está dando en 0, nos está dando 0. Veamos en el otro punto, no hay criterio. La segunda derivada en 3, ¿cómo me quedaría? Veamos, vamos a ver en 3, a ver qué pasa. La segunda derivada en 3, aquí quedaría 3 al cuadrado. Y aquí sería 24 por 3. Eso es... Vamos a decirle a GeoGebra que nos ayude. Vamos a evitar la fatiga. 6. Aquí. 36. 12 por 3 al cuadrado, 36. Okay. Esto da 36. Y esto es mayor que 0. ¿Y qué dice cuando la segunda derivada es mayor que 0? Dice que tenemos un mínimo en x igual a 3. Eso es lo que nos dice. Tenemos un mínimo en x igual a 3. Eso es lo único que puedo deducir. Porque el otro no hay criterio. Tendríamos que usar otros criterios para verlo. En x igual a 0, lo que tuvimos es 0. O sea, ahí no podemos decir nada. Pero sí sabemos que hay un mínimo en x igual a 3. Vamos a ver la gráfica. Veamos la gráfica. Vamos a ver qué coincide. X igual a... Ahí está. Veanla. Ahí está, miren. Cabal, en x igual a 0 no es ni máximo ni mínimo. Pero en x igual a 3, miren. Vamos a dar un punto aquí. Ahí está. No.
tenemos que buscar un punto en el objeto. Y lo movemos, ahí está, x igual a 3. Ahí está, x igual a 3. ¿Qué tengo aquí? Tengo vamos a ver la tangente. Como aquí, listo. Ahí está la tangente. Pero la tangente me tendría que salir. Ahí está, x igual a 0. Ahí está. Esta es una recta paralela al eje X. Y cabal, como se fijan la curva es un poco, quiero ver si puedo, quería ver si puedo cambiarle los ejes básico, a ver, que no se mira muy bien. Eje X, vamos a hacerlo. Si le pongo de 10 en 10 a ver qué pasa, no. Tendría que ser de 1 y este lo puedo hacer de 10 en 10, vamos a ver. Ahora sí. Vean, hoy sí se ve mejor. Miren cómo es la gráfica. Ahí está. Ahí está la gráfica. Y justo en x igual a 3, que es ahí, tiene el mínimo. Es el que habíamos encontrado aquí. ¿Ve? En x igual a 0, si bien es cierto, era punto crítico, no dice nada. Lo que pasa es que ese punto se conoce a veces como punto de inflexión, que cambia de concavidad. ¿Ve? Si ponemos aquí la recta tangente, resulta que vamos a movernos aquí. Vean, ahí cambió. Esa es negativa, 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 hasta que llega al punto ahí. Si bien es cierto, es paralela, pero no es un punto máximo ni mínimo. Aquí cambió, miren, negativa, siempre es negativa, negativa, y aquí cambia a positiva. ¿Ve? Es cóncava, ¿ve? Y ahí va positiva. ¿no? Y aquí está el mínimo. Aquí, a este punto, que obviamente no es tangente, se le llama como punto de inflexión. Inflexión porque cambia de pasar de una curva que parece a una invertida. ¿Ya? Entonces, fíjense que el criterio de la segunda derivada es muy simple. Usted deriva, encuentra los puntos críticos. Una vez encuentra los puntos críticos, hace la segunda derivada. Si la segunda derivada le da positiva, tenés un mínimo. Si la segunda derivada es negativa, tenés un máximo. Todo eso lo necesitamos para resolver problemas de aplicación de máximos y mínimos en nuestra próxima clase. Entonces, de estos problemas de la clase pasada, del documento que se los voy a subir, tengo que subírselos esta semana con todos los 2 videos que estamos haciendo. Allí, al final de esta clase, véanlo, aquí se los voy a poner, si no, ahorita lo voy a hacer para que no estén buscando demasiado. Esto que tienen aquí, voy a quitar esto de una sola vez. Me sale más barato hacer esto. Esto que tienen aquí, hasta aquí. Esa es una. Y la otra es esta.
Esto lo acabamos de poner. Y esto de concavidad. Esto se los voy a poner ya para no atrasarlos. Bien. ¿Cómo va la tarea de ustedes? De esta primera parte, que sería este documento. Ahí están. Véanlo. Aquí está. Le vamos a poner guía de 15 problemas con cavidad. Ahí está. Ahí está. Entonces, a esto le vamos a archivo, guardar como, examinar, escritorio, tarea. Tarea 1. Bien, de estos no son. Cancelar. Tarea 1. Mat 2. Escritorio. Bien. Esto es para que lo tengan ahí en su computadora. Tarea 1. Mat 2. Sí, quizás se escondieron, tienes razón. Son pícaros. Aquí el archivo. Vale, me dicen se les cayó, para que ya vayan trabajando. De esta solo van a ser los ejercicios impares. O sea, de esta guía, vean, de esta guía, solo van a hacer descarguen en su computadora los impares, quiere decir el 1, el 3. Si son 15 ejercicios, son 7 de este y son 7 de este. O sea, ahorita llevan 14 ejercicios y ustedes son 5, o sea, son un poco más de 2 ejercicios por cada uno. Esa es parte de la tarea. Ahí está, ya la deben de descargar. Esa es la tarea 1. La tarea 2 tiene que ver con esto que vamos a ver en la próxima clase, que se llama, bueno, después lo vemos. Después lo vemos. Escritorio, materiales, clases, que es este tema. En este tema nos vamos a estar un buen rato. Optimización, porque son problemas aplicados, miren. Son problemas de costo mínimo, costo máximo. Son problemas bueno, de física, hay un montón. En eso sí nos vamos a estar por lo menos toda la otra semana, quizás 3 clases. Sí, con el mismo grupo, a menos que echen a alguien, va, está bien. No porque son los mismos grupos. Esta tarea vale 3 puntos para su cuarto registro. Se la estoy dejando con mucho tiempo, ¿ven? Todavía no se han entregado las notas y ya tienen su primera tarea. Recuerden, solo los impares. Solo los impares. No son todos, solo los impares. En la próxima clase les dejo la siguiente tarea, que sería... Son 2 tareas nada más. Son 2 tareas. Bien, pues eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Ahí tienen su trabajo. Es para el día del parcial, unos días después del parcial. Y lo van a entregar, pues, los que les estoy diciendo. Solo los problemas impares. ¿De acuerdo? Sí, Cristian. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches. No sé si yo no entendí. Esa tarea grupal, ¿ya? Sí, el grupal. Es la de Y grupo. cuando dice impares, se refiere a cómo. No, eso no lo entendí muy bien. Que vamos a Bueno. hacer, Que digamos que usted son va a 15. agarrar, bueno, no, que usted va a agarrar. ¿Cuál es el número? Que el impar de aquí, ¿cuál es? El 1, ¿no? El 3, Ajá. el 5. De aquí el 1, el 3, el 5, los impares. El 1, el 3 y el 5.
Esos son los que va a ir haciendo. Y de la guía 2, el 1, el 3 y el 5, que son los números impares. ¿Ya entendió? Sí, entendí. Y con los, digamos, el 2, el No, 4, esos no los ¿qué? van a hacer. Solo el 1, el 3, el 5. Todos los que Sí. son número impar. O sea, son la mitad de eso. Si son 15, hay, como es impar, pues les tocan 7. Y 7 de la otra guía son 14. Y como ustedes son grupos de 5, les toca como a 2 ejercicios por cada persona, más o menos. A algunos les van a tocar 3, pero como en la otra guía les van a tocar como son como 16, serían 20, les tocan a 4 ejercicios por 4 por 5, 20, 4 ejercicios por persona. Me parece que es un trabajo que se puede hacer. Y tienen un mes, o sea, un ejercicio por semana. Háganlo bien y vayan haciéndolo ya. Que faltan otros 14 ejercicios más o menos. No otros, bueno, tienen que llegar a 20. Llevan 14, pues como 6 les queda. Sí, 6 problemas son. Y como 20 ejercicios, más o menos. Son 4 por cada persona. ¿Alguna otra pregunta? Próxima clase, problemas de aplicación. Vamos a ver problemas de aplicación a la economía, a la física, a la astronomía, a la industria, híjole, a la administración de empresas. Vamos a ver de todo. Por eso, ahí nos vamos a echar 2 semanas. Son 4 clases solo de problemas. Y el examen parcial viene de esto y del tema que vamos a ver la próxima semana, que es de estas 2 guías, más la otra, son de la otra guía, son de esos 2 viene el examen parcial, su cuarto examen parcial. Y vale 3 puntos. Así que pónganse buxos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, Lick, de mi parte, no, muchas gracias por solventar. Bueno, pues eso es todo. Nos vemos. En la próxima clase estaría enviando lo que es la tarea 2, pero